Nuestro invitado de hoy es el profesor Óscar Iván Rosé, coordinador de la Asociación Civil con la Escuela, escritor de muchísimos artículos que tienen que ver con la escuela. Y se me va a venir un estornudo que acabo de neutralizar y no estornudé. Ajá. Bienvenido a esta cita éxitos. Vamos a hablar con él sobre cómo afecta la inasistencia estudiantil, el aprendizaje de los niños, una situación que, pues, corríjame si me equivoco, pareciera ir increciendo con el pasar de los años acá en nuestro país. Bienvenido a esta cita de éxitos, va a conversar con Kenji y con Carla. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Pues. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, sí, los resultados que obtuvimos en nuestra encuesta de este año, para un breve encuesto, contexto, nosotros somos una asociación civil que trabaja en el área educativa y por tercer año consecutivo hemos realizado esta investigación. Básicamente es visitas a las escuelas por nuestros monitores que son educadores y ellos recopilan información en tres áreas: infraestructura y equipamiento, situación socioeconómica y recientemente fluidez lectora. Y en el caso particular que ustedes preguntan, un aspecto preocupante es la tasa de inasistencia que reportan los docentes, pues nuestros datos nos los dan directamente los educadores de aula. Cuando uno hace la ponderación, resulta que de esa masa que ellos atienden de alumnos de 79 escuelas en 6 regiones del país, son 460 docentes entrevistados, el 15% de inasistencia es el que aparece. Esto es... dígame. Bueno, precisamente es preocupante, como usted bien lo está refiriendo. ¿Cuáles son esas variables que están relacionadas con el ámbito? ¿Por qué hay tanta inasistencia de acuerdo al estudio que han indagado? Bueno, podemos decir que este es un problema de multicausas o multifactores. ¿Por qué inasisten los estudiantes? Cuando se le pregunta a los docentes, ellos dicen falla en los servicios públicos, o sea, agua, luz, electricidad. O sea, cuando hay falla en los servicios públicos, los estudiantes tienden no a ir. La primera falla de servicios públicos que incide es la falta de agua. Pues. Cuando hay falta de agua en la comunidad, en el plantel, no van. Pues. Incluso en el caso del agua hay una cosa curiosa. Por segundo año consecutivo sale como la principal causa desde el punto de vista de la afectación de un servicio público. Y respecto al año pasado, hubo un ascenso de 10 puntos porcentuales, o sea que la situación tiende a agravarse. También la falla de electricidad, que está en el segundo lugar. Otro aspecto que afecta la asistencia de los muchachos es el problema del PAE, o sea, el programa de alimentación escolar, que debe suministrarse sobre todo en los planteles públicos. Cuando no hay PAE o el PAE es irregular, o sea que no es todos los días, los estudiantes tienden a no ir. Inclusive los docentes comentan que en el caso de los primeros grados y de inicial, las madres van a la escuela y preguntan si hay PAE ese día. Si no hay, no mandan al niño. El problema del PAE es que con el PAE, usando un término coloquial, los padres resuelven por lo menos una comida de las 3 que deben recibir los niños. En su hogar. Y cuando no van, hay problemas allí de tipo nutricional. Recordemos que normalmente un niño hasta los 7 años debe comer sus 3 comidas al día porque eso contribuye al desarrollo cognitivo. Otro aspecto que influye es el problema del transporte. Literalmente los niños van a pie. En Venezuela, la información que nos han dado nosotros los últimos años, los educadores, el 95-96% de los estudiantes van a pie a las escuelas. Quizás eso es un problema menor, y lo digo entre comillas, en una área urbana, donde a lo mejor 15 minutos, 20 minutos, 25 a pie, no hay mayores problemas, pero en el área rural sí puede ser un problema. No, y la inseguridad. Tienen que caminar hasta 45 minutos y 1 hora, incluso los docentes. Y la inseguridad también. Claro. Ahora bien, profesor. Aunque las escuelas son seguras, ¿oyeron? Sí. En el interior de las escuelas, los docentes nos dicen que ellos se sienten seguros y los niños. El problema no es el interior de la escuela, el problema es el alrededor. Es el llegar a ellas, el cómo llegar a ellas. Sí. Ahora bien, esto es algo que pues lamentablemente es una realidad que está afectando sobre todo, como comentaba, a las zonas rurales de nuestro país. ¿Qué se está haciendo? Si es que se está haciendo algo para modificar esta realidad. Bueno, si me estás hablando de la inasistencia,
la situación se ha agravado. Fíjate algo que ocurre. Unido a la inasistencia, también hay inasistencia por condiciones estructurales de la escuela. Pues. El problema de los baños es una causa de inasistencia. El problema es cuando el baño no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque es bien difícil, sobre todo en primaria, que tú tengas a los niños después de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde si el baño no ha sido limpio, no lo ha limpiado. Entonces, ahí son multicausas. Y el problema tiende a acrecentarse. Pues. Cada año aparecen causas nuevas, distintas, que tienen que influir en eso. Y el problema de la asistencia, en el caso particular nuestro, fue agravado cuando la pandemia. Cuando la pandemia no hubo clase durante 18, casi en algunas escuelas hasta 18 meses. Y eso nunca fue sustituido, pues. Las clases presenciales no fueron sustituidas. Y cuando empiezan los años escolares, los últimos años, por ejemplo, los primeros 15 días de clase en septiembre, no hay clases, ¿verdad? Después en este año escolar hubo un referéndum y nosotros tenemos información que las clases en muchas escuelas las terminaron antes del periodo vacacional. Y después ha venido el problema del horario mosaico. El horario mosaico es un horario no oficial por el cual se trabaja en la escuela 2 o 3 días y a veces hasta 1. Entonces tú configuras ahí hasta un 50% en algunos sectores que se pierden clases. Normalmente lo que nosotros calculamos es que hay el promedio de días de clase a la semana en muchos sectores públicos es 2.3 días. Cuando no hay clases, las posibilidades de consolidar aprendizaje se dificultan muchísimo. Claro. Porque los aprendizajes necesitan un ritmo y un tiempo adecuado. Eso no es así que no aprendió hoy y aprendió mañana. No. Por ejemplo, en el caso de lectura, si no aprendió a leer en primer grado, en la medida que pasen los años va a ser más complejo. Y si supera el tercer grado sin aprender a leer, bueno, no vamos a decir que no va a aprender a leer nunca, no, pero entonces ya empiezan los problemas residuales de aprendizaje cognitivo, hay que buscar psicopedagogos. O sea, hay un momento para aprender. Y si eso está siendo afectado porque no hay suficiente cantidad de clases y horas de clases, bueno, estamos en un problema que puede ser de mucho peso. Y precisamente, profesor, vamos a continuar hablando de esas consecuencias. A su criterio, ¿esto puede significar una emergencia humanitaria compleja, un problema de Estado Mayor, porque se trata del futuro de la profesionalización a todos los niveles, o sea, desde el niño hasta el universitario, están los problemas en el sistema de educación, de la infraestructura, y por consecuencia no tenemos, vamos a hablar de Venezuela, venezolanos que puedan culminar carreras, que puedan construir el país, y por supuesto esto es una situación agravante. Cada vez escuchamos a más jóvenes que quieren ir directamente al trabajo y no quieren estudiar. Bueno, en realidad estos datos nuestros, que trabajamos básicamente con la educación primaria y parte de la secundaria, yo no me atrevería a decir eso. Pero sí te puedo comentar ya personalmente, fuera de con la escuela, que cuando tú ves datos como por ejemplo el que tuvo la Universidad Católica Andrés Bello hace aproximadamente 2 años, de 1,5 millones de niños y jóvenes fuera del sistema escolar que tienen edad para eso, bueno, ocurre lo que tú estás diciendo de alguna manera. Tú te preguntas, bueno, ¿y ese 1,5 millones de niños pobres y jóvenes qué están haciendo? ¿Cómo se están formando? Claro. ¿A dónde van? Y la tendencia tiende a aumentar. Obviamente, no van a estudiar una universidad o una carrera, empiezas a tú a perder capacidad y capital intelectual en el país, y eso a la larga nos va a afectar. Mi carrera de educador, de profesional de la docencia, bueno, es una cosa altamente preocupante que tú no tengas una sustitución de docentes, y yo digo siempre, profesionales de la docencia, gente graduada de una universidad, un pedagógico para sustituirlo. Incluso el dato nuestro que nos dio este año, indicaba que la mayoría de los educadores que van a ser jubilados, porque algún educador se jubila después de 20 años de servicio, cierta edad, son graduados. La cantidad de no graduados que se jubilan es una cosa muy pequeña, 5%. Pero cuando vas a los que los van a sustituir, o sea, los que tienen los primeros 5 años, se invierte la relación. La mayoría son no graduados. Entonces no hay equivalencia profesionalmente entre el que se va y el que puede venir. Estamos conversando con el profesor Óscar Iván Rosé, coordinador de la Asociación Civil con la Escuela, a propósito de la realidad que se vive principalmente en el área de mayor estudio que ha realizado esta organización que tiene que ver
con la educación básica, lo que se tiene, lo urgente, lo importante, la realidad que se vive, la falta de recursos, el tema de los salarios, el tema de los servicios, del programa de alimentación escolar. Ahora bien, breves segundos nos quedan para cerrar esta participación el día de hoy. ¿Se está haciendo algo más allá de observar, analizar y registrar? ¿Se está actuando? ¿Hay una disposición por parte, por ejemplo, del responsable de la educación venezolana, como es el gobierno, para mejorar esta realidad? Es decir, nosotros lo que hacemos, todos nuestros informes son públicos. Esos están ahí en la página web conlaescuela.com. Cualquiera lo puede consultar. Nosotros creemos que hay 3 áreas en las cuales habría que hacer inversión y habría que hacer dedicación. La primera área, hay que resolver el problema socioeconómico de los docentes. Sin profesionales en la docencia es imposible que tengamos una educación de calidad. No porque lo decimos nosotros, eso lo dijo la pandemia. Cuando se pretendió sustituir a los docentes durante la pandemia por medios tecnológicos a distancia, era simplemente un paño tibio, no funcionaba. Segundo, muy concreto, hay que solucionar el problema de la inasistencia. Con unos índices de inasistencia como tenemos es imposible. Yo siempre digo que la asistencia es como una llave. Usted entra a su casa porque tiene la llave. Si no entra la llave, no va a abrir la puerta, independientemente de lo que encuentre ahí. Pero no va a poder. Bueno, si no hay asistencia a los alumnos, es imposible construir aprendizaje. Y el tercero, muy específico, es el problema del PAE, sobre todo en primaria. Los niños necesitan la alimentación escolar. Son cientos de miles de niños que necesitan la alimentación escolar y hay que hacer un esfuerzo para que eso ocurra. En todos los niveles, por supuesto, pero sobre todo entre inicial y el 6º grado. Muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana. Son las 10:54. Excelente, gracias. La agrupación